Con gusto a la especialista en tratamiento de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, a la doctora Guadalupe Ponciano. Doctora, con el gusto de saludarle, buen viernes y le agradezco que esté con nosotros. ¿En dónde está México actualmente hablando del consumo de drogas, las adicciones? ¿En dónde estamos teniendo en cuenta pues, los contextos sociales que estamos del país? Según la biografía que se tiene actualmente, con el gusto de saludar a la doctora Bienvenida. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y en efecto coincido con algunas de las entrevistas que me precedieron en donde un enfoque muy importante de la atención de las drogas es un enfoque de salud pública. Y creo que en este contexto actualmente el hecho de que se haya creado la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, es bueno porque cambia el enfoque que habíamos tenido de tratar por un lado las enfermedades mentales y por otro las drogas, siendo que ahora sabemos que muchas drogas ocasionan enfermedades mentales y a su vez hay enfermedades mentales como por ejemplo la ansiedad o la depresión o la esquizofrenia también, que hacen que las personas que las padecen busquen las drogas. Es decir, hay un ir y venir entre las drogas y la salud mental. ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, por ahí mencionaron que los últimos datos son de la ENCODAT de 2016, la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco. Sin embargo, me gustaría mencionarles que el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones publicó en este año, por eso no se ha difundido tanto, en junio de este año específicamente, un informe sobre la situación del consumo de drogas en México. Y los datos que nos arroja son muy interesantes porque nos los actualiza. Uno de los datos que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, en la última década, de 2013 a 2023, los consumidores de los estimulantes tipo anfetamínico, ¿cuáles son estos? Son, por ejemplo, la anfetamina, la metanfetamina, el éxtasis y los estimulantes de uso médico, fueron los que buscaron más tratamiento. Esto nos habla que ese es un problema muy grande porque representó casi el 42% de todos los usuarios de drogas. Y además, otro dato que a mí me parece muy importante es que también en este periodo el consumo de este tipo de estimulantes, imagínense, aumentó casi más de 400%. O sea, esto nos habla de un problema muy grave porque además todas estas sustancias sabemos que dañan de manera muy importante la salud de las personas. El año pasado, por ejemplo, de acuerdo con este informe, buscaron ayuda para tratamiento de las adicciones en México, en todo el país, alrededor de 180,000 personas. Estas personas solicitaron tratamiento a diferentes instancias de la red de atención a las adicciones. Y una cosa interesante es que el promedio de edad de estas personas era de aproximadamente 30 años, es decir, muy jóvenes, en plena etapa productiva y reproductiva. Y entonces, pues una población joven que además estaba constituida básicamente por sujetos del sexo masculino. El 85% eran hombres, mientras que el resto era mujeres. También es muy preocupante, pues, que que en este lapso, esas personas cuando llegan a pedir tratamiento, se ha sacado el promedio de que empiezan a consumir alguna droga, la que sea, la droga de inicio, a que toman una droga de preferencia, van a pasar alrededor de 5 años. Y después de esto, van a pasar 10 años para que busquen tratamiento, lo cual estamos hablando de un tiempo muy importante en la vida de una persona. Y esto todavía es más grave en las mujeres, porque se ha visto que las mujeres que son adictas a alguna sustancia psicoactiva tardan más tiempo, más de estos 10 años, en buscar ayuda de tipo profesional. Piensan que lo pueden solucionar solas, que no, y bueno, hay una gran situación relacionada con las diferencias que se tienen en la sociedad, en la percepción de un hombre adicto a una mujer adicta. Entonces, imagínense, esto todavía complica más la situación. Por otro lado, también otros datos de este informe que me parece importante compartir con ustedes es que las drogas de inicio, es decir, las drogas con las que los niños y adolescentes empiezan a consumir, son
las drogas legales. Es decir, es el alcohol, básicamente el 40%, alrededor del 40% de las personas que empiezan a consumir drogas es a través del alcohol, que además ustedes saben que se consigue en todas partes y que no tenemos pues ningún tipo de regulación real para que no se venda a los menores de edad. La otra gran droga legal, que es droga de inicio, es el tabaco. Alrededor del 32% de los chicos o de los adolescentes que empiezan a consumir lo hacen con tabaco, 38% con alcohol y el resto con marihuana. Y al último ya están los que les mencionaba, los estimulantes de tipo anfetamínico, que luego ya en el adulto se transforman en la droga más importante. La edad de inicio en nuestro país ahorita de los adolescentes para el consumo, el grupo de los adolescentes sabemos que es la etapa de mayor vulnerabilidad. Tenemos que cuidar mucho a nuestros adolescentes porque son los niños y adolescentes los que empiezan a consumir. Y aquí hay también una diferencia con la ENCODAT. La ENCODAT de 2016 reportó que la edad de inicio era alrededor de los 17 años. En este informe ya tenemos la edad de inicio a los 15 años. Esto es muy grave. Eso es muy grave porque sabemos que el sistema nervioso central de los seres humanos termina su maduración, termina su desarrollo alrededor de los 21, 22 años. Imagínense si un cerebro todavía muy inmaduro, si un cerebro muy lábil, se pone en contacto con drogas como estas que acabamos de mencionar, por ejemplo, las metanfetaminas, el éxtasis. Evidentemente, el impacto que va a tener va a ser mucho mayor y el riesgo de que la persona que está empezando a consumir estas drogas sea un adulto adicto es muy grande. De tal manera que nos preocupa mucho que la edad de inicio del consumo de drogas en nuestro país está bajando. Y como mencionaban, bueno, pues esto ocurre con más frecuencia en ciertos estados, ¿no? La parte del norte de nuestro país es una parte bastante complicada y bueno, las drogas están asociadas con la violencia, están asociadas con el narcotráfico, están asociadas con accidentes, en fin, creo que es el problema del consumo de sustancias adictivas es muy importante. Mencionaban por ahí pues los casos de las muertes por sobredosis que nos preocupan mucho, sobre todo con las drogas emergentes como el fentanilo. El fentanilo, ustedes saben que en Estados Unidos fue la crisis del fentanilo y que no quisiéramos que eso se presentara en nuestro país. Sin embargo, pues ya se está iniciando una gran cantidad de muertes por sobredosis. Es un opioide sintético que normalmente se utiliza como analgésico, se utiliza como anestésico también, pero desafortunadamente, pues cuando se utiliza como una droga de abuso, pues puede llevar a la muerte, porque pues es 100 veces más potente, por ejemplo, como analgésico que la morfina y 50 veces más que la heroína. Entonces, imagínense. Entonces, la situación en este contexto, pues nos dice que tenemos aparentemente cuando nos comparamos con otros países, todavía la ENCODAT, por ejemplo, en 2016 nos daba el dato que 10.3% de la población de 12 a 65 años había consumido alguna droga en algún momento de su vida. Es decir, todavía son porcentajes que son pequeños comparativamente con otros países, algunos países asiáticos, Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, es muy importante, como mencionaban en un principio, que tengamos una buena política en relación con el control de las drogas en nuestro país, las drogas tanto legales, porque ustedes ven que las drogas legales, alcohol y tabaco, son las que es la puerta de entrada para otras drogas, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante tener una política pública relacionada con el control de las drogas en México, que en efecto no esté militarizada, que sea una política basada en términos de la salud pública, ¿no? Que vea todos los determinantes sociales que están haciendo que haya un consumo, que cada vez consuman más jóvenes a más temprana edad. Y también, bueno, la parte de prevención. Yo creo que la parte de prevención, desde mi punto de vista como adictóloga, yo creo que ahorita estamos mucho mejor como país en la parte de tratamiento
que en la parte de modelos de prevención para la comunidad, de prevención para los adolescentes. Yo creo que ahí es algo que tenemos que trabajar de manera muy importante. Y como decía en un principio, también entender que las adicciones están muy ligadas con problemas de tipo mental. Es decir, la salud mental está muy asociada con las adicciones. Después de la pandemia, ustedes saben que hubo una gran cantidad de casos, pues, de ansiedad, de depresión. ¿Mande? ¿Sí? Disculpe, no escuché. Y por haberle escuchado atentamente. Gracias a la doctora Guadalupe Ponciano. Le agradezco que haya estado con nosotros aquí en A Debate. Nos tenemos que ir, se nos acabó el bloque. Doctora, gracias. ¿Le parece que vamos a una pausa y regresamos? Muchas